Aquí es más importante protegerse del dengue que del COVID. Ricky, presenta el piso. ¿Qué tal cómo quedó este piso tan hermoso? Me da miedo que salte una serpiente entre los helechos. Campeón, feliz cumpleaños, gracias, mi amor. Gracias. Piloto tiene que estar súper concentrado. Estoy haciendo trampa. ¿Y qué? No hubiera conseguido marido. ¿Y qué? Yo no hubiera conseguido marido, ¿sí o no? ¿Cierto que no? Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa, Ricky, Río en la clandestina, respira, sueña, viaja en la clandestina. Buen día, los saludamos desde El Paraíso, San Roque de Cumbasa. Esto queda en el departamento de San Martín, en Perú, en el nororiente de Perú. Hemos estado ya 5 días en un lugar que se llama Ecoaldeas Perú, acá mismo parqueados, porque si se vieron el video anterior sabrán que tenemos problemas con el piso, pero buenas noticias, ya lo tenemos completamente cambiado y quedó espectacular. Si no sabes de lo que estoy hablando, vivo viajando junto con mi pareja Ricky en este carro casa y junto con Río, que está por allá. ¡Río! ¡Gordo, hola! Que es nuestro perrito. Y vivimos viajando hace ya casi 4 años. Empezamos con una mochila al hombro, después en una minivan y ahora en este super carro casa. ¡Hola, gordo! Ese es el mejor juguete que Río puede tener. Una botella plástica. ¿Sí o no, gordo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ricky, presenta el piso. ¿Qué tal cómo quedó este piso tan hermoso? No hay luz. Ha estado un poquito nublado hace días y no hay luz. Pero bueno, vean lo hermoso, el nuevo piso de la clandestina. Dejen en los comentarios si les gusta, si no les gusta. Lo tuvimos que cambiar porque se nos mojó el piso y se estaba pudriendo la madera, mejor dicho. Pero bueno, ya tenemos nuevo piso después de 5 días de arduo trabajo. ¡Vamos, mi amor! ¡Felicidades! Y después de 5 días de estar trabajando arduamente en ese piso, ya es hora de salir a explorar qué hay para hacer acá. Estamos en la selva peruana, así que hay muchísimo por conocer. Vamos a ir a unos miradores y luego vamos a ir a meternos al río, porque aquí al ladito, justo al ladito de San Roque, pasa un río espectacular. Antes de salir, muy importante, repelente, señores. Hay que protegerse del dengue. Aquí es más importante protegerse del dengue que del COVID. Bueno, aquí en el hospedaje donde nos estamos quedando, íbamos a salir con botas normales y nos advirtieron que nos fuéramos en pantalón y con bota pantanera, a pesar de que está haciendo sol, por una simple razón: hay unas hormigas que si te llegan a picar la pasarías bastante mal y se suben a tu cuerpo en un 2x3. Hay 2 indicadores de que ya hemos entrado a la selva pura: mi cara de humedad y el verde tan impresionante que hay alrededor. Nosotros nos vinimos con un mapa, una aplicación que te muestra diferentes rutas, y esta era una de las rutas. Pero una de dos: o estamos perdidos o por aquí no pasa nadie hace mucho tiempo, porque la ruta no está tan marcada. Y yo creo que es la opción número 1. Estamos perdidos. Nos dijeron que nos viniéramos por el filo de la montaña y pues eso estamos haciendo, yéndonos directo por el filo de la montaña. Aquí ya apareció un pequeño sendero. Este pequeño senderito nos da luz, Esta es la ruta, mi amor. Estamos seguros. ¡Au! No, Dios mío.
Me da miedo que salte una serpiente entre los helechos. ¿O tu nuevo miedo cuál es? Las hormigas. Tengo un nuevo miedo activado que son las hormigas. Esas hormigas que si te llegan a picar, tumbilis. Yo creo que este nudito quiere decir que vamos por buen camino. El que haya dejado este nudito aquí, gracias amigo. Aquí vuelve a aparecer una de estas. Entonces, por lo visto, estamos por buen camino. ¡Ay! No, qué espectáculo de selva, de verdad, gente. Creemos que hemos llegado y la vista a la selva peruana es brutal. No sabemos esta madera como qué tan firme es, entonces estamos aquí con mucho cuidadito. Pero, vean esto, gente. Siguiendo un poquito más de ese mirador, supuestamente vamos a encontrar un mirador más grande. Vamos a ver. Este tiene más cara de mirador, un poquito más estable que el otro. Este, señores, es el mirador grande. El de abajo era mirador chiquito, o mirador alto y mirador bajo. Este mirador es el mirador Alto Escalera y ahí atrás se ve toda la área de conservación de la cordillera Escalera y es toda la selva como tal peruana. Hacia allá, hacia allá, hacia allá queda Iquitos. Llegamos otra vez a nuestra casita, el camper, y yo estoy haciendo un delicioso arroz chaufa que aprendí aquí en Perú a hacerlo, pero a mi manera. Con todo lo que me sobra, ¡pum! Lo echo, verduras, vegetales, huevo, papa, eso tiene de todo. Y le echo esta deliciosa salsa negra, que es como una salsa soya, sabe delicioso. Ahí haciendo el almuercito, se ve bueno, se ve bueno. Almorzamos y vean lo que sucedió. Son las 3 de la tarde más o menos y ya parece de noche. Y es que así es la selva, impredecible, empieza a llover de una manera impresionante. Estamos todavía en época de lluvias, dicen que quedan los últimos 15 días de época de lluvias y que ya después mejora el clima. Entonces, pues bueno, vamos a trabajar y mañana Ricky cumpleaños y de regalo le voy a dar una caminata a una comunidad indígena. Por ahora, a trabajar, gente, porque vean por favor el clima, véanlo, véanlo. Nuevo día, ayer llovió toda la tarde, pero vean cómo nos recibe este día tan espectacular en la selva peruana. Hoy la idea es ir a una comunidad indígena porque adivinen quién está de cumpleaños. Este campeón, feliz cumpleaños, gracias, mi amor. Gracias. Vamos, vamos. Ricky está de cumpleaños, sí, está de cumpleaños. Sí, señores, está de cumpleaños el Riquilín. Bueno, aquí tenemos a nuestro guía estrella, Rodrigo. Rodrigo, ¿qué caminata vamos a hacer hoy? Vamos a ir a la comunidad nativa de Chirillacu a hacer un poco de artesanía. Vamos a caminar 13 kilómetros en esta dirección. Muestra. Estamos aquí en San Roque de Cumbasa. Vamos a empezar por una trocha carrozable y después nos vamos a desviar por unas chacras y unos parches de bosque, cruzar un par de quebraditas y llegar a la comunidad nativa de Chirillacu, donde vamos a hacer artesanía con las mujeres Huarmi aguadoras. ¿Cuántos kilómetros son? 7 de subida, 8 de bajada. Listo, buenísimo. Cumpleañero, ¿estás listo? Vamos, vamos. Río, ¿estás listo? Diga, yo estoy más que listo, ¿sí o no? ¿Sí o paquetes? Empezamos a caminar y Rodrigo nos fue contando los logros y los desafíos que tienen las diferentes comunidades indígenas de la zona y también nos contó su historia.
Rodrigo llegó en el 2006 a San Roque de Cumbasa. Antes trabajaba en un banco, pero luego de una toma de ayahuasca, su perspectiva de la vida cambió. Ahora tiene su propio emprendimiento y proyecto social en la comunidad. No nos cansamos de conocer personas que nos inspiran a seguir nuestros sueños. Esta comunidad indígena a la cual estamos yendo, Chiriyacu, hace parte de la comunidad indígena de los Quechua, que es una comunidad indígena súper grande aquí en Perú. De hecho, es muy común uno encontrarse en el supermercado, no sé, en el transporte público, a personas quechua hablantes. Y esta comunidad a la cual estamos yendo, digamos que es una de las más organizadas de la zona que queda cerca a San Roque de Cumbasa. Ellos, por ejemplo, entre todos toman las decisiones y se van turnando el poder, el APU. Entonces hay diferentes APUs de la comunidad cada 2 años. Bueno, les interesa la conservación como tal del medio ambiente, hacen como tal agricultura. Entonces son, digamos que, mucho más organizados. Quedan un poco más arriba en altitud que San Roque de Cumbasa, por eso es como la selva alta. Este palito siempre ayuda, siempre ayuda. Bueno, ya nos entramos en la selva pura, ya huele rico. Y empezamos ya a cruzar quebraditas, a sentir mucha más humedad. ¿Sí o no, Rick? Estamos emparamados, o sea... Estamos pasando por una plantación de cacao, no sé si lo ven acá. Vean, ese es el cacao, ese chiquito también es el cacao. Y nos cuenta Rodrigo que esto hace parte de un agricultor que pertenece a la comunidad indígena Chinchihui, que es la comunidad que queda antes de la comunidad a la cual nosotros vamos a ir. Todos son, digamos que, autosuficientes y venden su cacao. Aquí nos acabamos de encontrar una mujer de una de las comunidades, de las tantas comunidades que hay por acá, y me dijo ñaña. Y resulta que en quechua lama se dicen diferente entre mujeres. Mujeres se dicen ñaña, entre mujer y hombre se dicen turi, y hombre, ¿cómo se dicen, Rodrigo? Wauki. Wauki. Muy interesante. Ñaña, turi. Después de 3 horas, 7 kilómetros, mucha selva, bastantes cultivos de las comunidades indígenas de por acá, hemos llegado a la comunidad indígena Chiriyacu, gente. Chiriyacu tiene una población conformada por aproximadamente 80 familias que pertenecen al pueblo indígena Quichua. Al llegar acá jamás me imaginé encontrarme con una comunidad que tuviera 2 escuelas, posta médica, carretera firmada, red eléctrica, y obviamente los primeros que nos saludaron y nos dieron la bienvenida fueron los niños de la comunidad. La mejor forma de romper el hielo con un dron. Ah, ¿qué tal? ¿Les gustó? Sí. ¿Habían visto antes un helicóptero así? Sí. ¿Sí? No distraigan a Ricky. Que él vaya, mejor dicho, el piloto tiene que estar súper concentrado. Increíble, no me lo imaginaba con cancha de fútbol, o sea, cancha de basquetbol y con tantas casitas. De verdad, no me lo imaginaba así. Nos dice Rodrigo que esta es una de las comunidades más organizadas, que han logrado encontrar financiamiento, que tienen diferentes proyectos, que funcionan con la agricultura, y pues se ve obviamente el progreso como tal de la comunidad. Vean, es chiquitica igual, no crean que es grandota, no, es chiquita, pero se nota el avance. Justo llegamos, hora de almuerzo, y esto en Colombia le diríamos fiambre.
El fiambre de acá es un rico Juane que tiene pollito y un huevito duro, aceituna. Esto yo ya se las había mostrado en videos anteriores, típico de la región. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquí tengo espectadores. Y Ricky, ¿tú qué estás comiendo? Una yuca rellena con ají. ¿Es ají cómo es? Cocona. Ají de cocona. Rellena de cecina y chorizo regional. Rellena de cecina y chorizo regional. Imagínense. O sea, comida típica, típica, típica. Qué delicia. Recuerden que siempre, pero siempre al viajar lo primero es la gente. Paisajes lindos van a encontrar en todas partes, pero historias, cultura y gente, buena gente, eso es lo que realmente queda en los recuerdos. Acá queda la Warmi Aguadora, que en quechua quiere decir mujer tejedora, y es una asociación, un grupito de mujeres tejedoras de aquí de la comunidad, y tienen de todo. Vean, por favor, está la máquina de coser, hacen sus propias faldas, que acá también se utiliza mucho la falda de colores también, la negra, y por estos lados tienen muchas más cosas. Ahí ya llegaron. Presento acá al Wauki Ricardo y a la Pani Isabel. Buenas, ¿cómo le ha ido? Un gusto. Celina, un gusto. ¿Cómo le ha ido Isabel? Y Ricky. Esta es la Warmi Wasi. Wasi es casa y Warmi mujer, ¿no? La casa de las mujeres. Y ellas son las Warmi Aguadoras, una agrupación de 9, 10 mujeres de acá de la comunidad, que lo que hacen es con este tejido tradicional. Ya están con esto tradicional están haciendo Ay, eso está hermoso. usando los patrones tradicionales, hacen marcadores de libros, pulseras. Si bien la tradición era hacer pues unos cintos así largos para que el marido pueda cargar acá en la claro. el canasto, ¿no? Ahí está. O sea, no podían tener marido de Pani si no sabían tejer. ¿Sí? ¿En serio? Y el marido, si no era buen cazador o buen agricultor, tampoco podía tener mujer, ¿no? Se le amarran acá. No sé cómo se hace el guato, ¿no? Hacer el guato. No tienes Ya. Pero ¿Guato se llama eso? el guato es el amarre. Ya, para poder agarrarlo en la cabeza. A ver, yo lo agarro en la cabeza. Yo quiero intentar. Se desnuca. Me desnuco. De pronto. Y los sherpas, Los sherpas de los Himalayas, etcétera, es todo con la cabeza. Claro. O sea, realmente se agarra desde acá. Claro, no, y tu cuello se vuelve. De pronto vas a caminar así, ¿no? Porque tu cuello se vuelve así. Y creo que es mucho más ergonómico para la espalda. Claro. Está buena, está buena. La idea era aprender de Tarsila y Celina acerca de las artesanías en barro y sus tejidos. Pero para romper el hielo, Tarsila nos mostró cómo estaban haciendo su propio hilo de algodón. Y ya después sí, nos pusimos en acción. Falta pues tu algodón. Falta para que se vea. Alta algodón pues para hacer. ¿Y de dónde se trae este barro? ¿O cómo es el proceso del barro? Ahora traemos, Ya. ¿Y qué hacen con el barro? hacemos nuestro tiesto, nuestras pinojitas, nuestra gallina, nuestra casita. Está bueno. ¿Y qué nos va a enseñar a hacer hoy? Tiesto, más fácil. El tiesto. ¿Cuál es el tiesto? Ahí te va a traer Un pocillo. ¿Te ve? Este es el tiesto. Ay, pero está hermoso. Así hecho es, Rodrigo. No, él ha venido para hacer su lanta tipina. ¿Qué es lo que es lanta tipina? ¿Otra vez, Rodrigo? Lanta tipina es una fiesta en que cortan el pelo a los niños Voy a comer mandarina. cuando tienen ya 5 años, cuando pasan de ser bebés a niños, ¿no? Les dejan el pelo largo y se forman como unas rastas de Sí. manera natural. Entonces, y después le hacen unas trencitas y por cada trenza que tú cortas tienes que darle un monto al niño, ¿no? 5 soles. O sea, se volvería millonario, ¿sí o no? Mucho dinero con esa. ¿Y cómo le digo yo, por ejemplo, a él que es mi esposo? Husaini. Kusain. Marido. Husaini. Kusaine. Kusaine
mi amor? Guarmini. Warmini. Warmini. Al final ese ni es como mi, ¿no? Kusaini. Kusai es el marido, mi marido es Kusaini. Ya, Kusaini. Kusaini. Hay que tener muy claro, ¿sí? Mi marido. Son esas palabras. Estoy haciendo trampa. ¿Y Si no qué? hubiera conseguido marido. ¿Y qué? Yo no hubiera conseguido marido, ¿sí o no? ¿Cierto que no? Tú sí. Y tú sí hubieras conseguido marida. Y yo no. Es que está difícil. Gracias. Qué difícil. ¿Sí o no? Sí, ya todo perfecto. Sí. Ya cae así. Aparte es que es barro, es que como, o sea, no es tan, no sé cómo explicarlo, la textura no es tan plastilina, Arcilla. ¿cierto? Es arcilla. La cae, le vamos a sacar plastilina. Listo. Como pueden ver, más allá de aprender a hacer artesanías en barro, esta era una oportunidad para conocerlas mejor, para entrar en su cultura. Hubo varias cosas que me impresionaron, lo risueñas que son, lo trabajadoras, y también algo que me impactó fue el saco de Tarsila. ¿Sí ven? Deja mucho que pensar que esta mujer lleve puesto un saco de TikTok, ¿no les parece? Y ese saco de TikTok, ¿sí sabe qué es TikTok? ¿Sí ha usado TikTok? ¿No? Es el saco que tiene puesto, vea, de puro TikTok. ¿Se lo han regalado? No, he comprado el Tarapoto. Lo ha comprado en Tarapoto, esto es una red social, vea, TikTok. ¿Qué reflexión les deja esto a ustedes? Los leo en los comentarios. Así van nuestras obras maestras, voy a presentar cada una y se van a dar cuenta de cómo se ríe de la mía. Mira, cómo se ríe de la mía. Está hermoso, pero usted me pasó este y yo la repliqué, yo no veo la diferencia. Más hondito. Más hondito, exacto. Obviamente es que se nota la experiencia, es difícil. Vamos a ver, Ricky, ¿cómo va? ¿Cómo vas tú, cumpleañero? Ahí vamos. ¿Sí? Luchando con esto. ¿Cuántos años tienen? Hoy cumple el 33. 33, la edad de Cristo. Y a ver, Rodri, ¿cómo va? A ver, vamos ahí empezando a hacer la yunguna. Ya, listo. Así, Dipani, por todo. Yo creo que vas perdiendo. Sí. Lo que pasa es que este es un pozo, pues. Sí. No entienden ni arde. La tarde transcurrió y a mí me quedó una grande reflexión. No sabemos lo difícil que es el trabajo de otro hasta que tenemos que hacerlo nosotros mismos. A veces no valoramos las artesanías y le pedimos rebaja a los artesanos, sin saber cuánto tiempo y conocimiento tuvieron que gastar para hacer eso que están vendiendo. Para mí, hacer una de sus manillas fue un gran desafío. ¿Cuánto se demora haciendo esto? Eso sí. 2 metros se hace en 2 días. 2 metros en 2 días. Wow. A ver, ¿cuántos movimientos hiciste para...? ¿Para embarrarla? Sí, Uno. El uno y primero. ya. Uno y ya. ¿Sí ve? Aquí ya somos unos expertos. De izquierda a derecha, ¿no? Por Aquí, ahí. de tal a tal, lo paso, machaco. Ya, primero le vas machacando. No, ya no. Ya saca. Acá eres. Suelta ahí. Ya, ahí. Ahora mueve ahí. No. Deja. Eso. Demasiadas, Ahí, no, por ahí demasiadas arriba. instrucciones. Ya. Demasiadas. Así, Bueno, ya terminamos de hacer artesanías, cerámica, y lo que me queda a mí de reflexión es qué lindo momento para poder compartir con una cultura completamente diferente a la tuya. De verdad que sí, esta gente piensa distinto, come distinto, duerme distinto. Siempre que vayan a lugares, prioricen la gente, independientemente de la actividad, la gente va primero. Bueno, chao amigas, muchas gracias por recibirnos, de verdad, aquí para que vengan a visitarlas, ¿sí o no? ¿Quiere invitar a la gente para que vengan y las visiten? Sí, ¿Quién va a invitar a la gente? ¿Listo? 3, 2, 1, acción. ven a visitar acá nuestra comunidad y aprender muchas cosas nosotros que no tenemos nuestra costumbre acá en San Chiquia, con los guardias aguaderos. ¡Bien! ¡Huepa! ¡Bravo!
Otra vez, y ahora usted. Invita a la gente. Venga acá, mi comunidad. Acá nosotros producimos nuestros productos como pulseras, como llaveros, chumbes, bolsos, cartucheras. Y les invitamos acá de tu comunidad de Colombia. Colombia. Vengan a visitarnos acá en nuestra comunidad. ¡Uepa! Gracias. Vea. Y también les enseñan a hacer pulseritas así, porque ya son unas duras haciendo todo esto. Felicitaciones. Va a venir mucha gente, Chao, amigas. Que les vaya bien. Caminamos los 8 kilómetros de vuelta, nos bañamos ahí en Ecoaldeas, Perú, donde estamos durmiendo. Y este día tenía que terminar súper bien. Ricky me hizo una única petición para su cumpleaños que no le logré cumplir y fue una hamburguesa de res. Pues señores, resulta que aquí en San Roque no venden carne de res, o sea de ganado. Solamente lo venden en Tarapoto, en un supermercado, en fin. Entonces, pues nada que hacer. Aquí solamente venden pollo y honestamente la mayoría de gente que hemos conocido es hasta vegetariana. Entonces, de último momento, me salvó Rodrigo, nuestro guía hoy, y me dijo, hay un restaurante que de pronto te venden una hamburguesa de pollo o una hamburguesa vegetariana. 10 de 10. Entonces, gente, así terminamos el cumpleaños de Ricky en un restaurante espectacular aquí en San Roque de Cumbasa. Se los voy a mostrar. Divino. Feliz cumpleaños, cumpleañero. ¿Estás feliz de haber conseguido por fin tu deliciosa hamburguesa? Pues todavía no me ha llegado, pero Sí, todavía no te ha llegado. ya se puede celebrar. Mi amor, te conseguí una hamburguesa de pollo, no una de res, pero se vale, ¿sí o no? Se vale. Se vale. Para los que no saben, la comida favorita de Ricky es La hamburguesa. la hamburguesa. ¿Cómo ver a una persona feliz? Ah, dale tu hamburguesa. Buen provecho, mi amor. Gracias. Uy, feliz cumpleaños, feliz 33. Vayan a dejarle en los comentarios a Ricky el feliz cumpleaños. Ya. Vamos. En el próximo video verán más acerca de este paraíso terrenal, San Roque de Cumbasa. Un lugar que nos tiene atrapados. Gracias por haberse visto este video hasta el final. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en Instagram, en Facebook, en TikTok, compartir este video con sus familiares. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, Ricky y Río en Perú.